Un saludo muy especial para cada uno de ustedes en esta noche. Qué bendición poder estar aquí con cada uno de ustedes conectados para oír esta hermosa, bueno, no hermosa enseñanza, sino esta hermosa oportunidad de poder compartir, de poder hablar de las cosas que Dios hace a través de cada uno de nosotros como padres, como personas mayores que Dios nos ha permitido conocer este evangelio grandioso. Y un saludo muy especial para todos los pastores, los oficiales, cada uno de los hermanos conectados, los hermanos que trabajan con la escuela dominical. Bueno, todos un saludo fraternal en el nombre de Jesús. Me alegra muchísimo poder estar aquí en esta noche. Gracias por la invitación y por la bendición de poder contar las grandes cosas que el Señor hace. Y qué bueno que en esta noche podamos disponer nuestro corazón para sacar ese tiempo, sentarnos, disponernos, soltar toda distracción y que podamos en este momento compartir la palabra del Señor. Quiero decirle a todos los padres que están conectados, padres, familiares, bueno, creo que hay como 34 dispositivos, ¿verdad? Y bueno, qué bendición, gloria a Dios. Me alegra muchísimo y qué bueno que podamos eh, en esta noche salir edificados, edificados con su palabra. Quiero leerles un verso antes de iniciar esta charla en el nombre de Jesús. Está en el libro de los Salmos, Salmo 101, el verso 2 del Salmo 101. Dice de la siguiente manera: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Uno de los puntos importantes en esta noche es entender lo que es la integridad, lo que es vivir una vida correcta para Dios, mas no perfecta. Yo quiero decirles a todos los que están conectados que aquí no hay ninguna familia perfecta, no hay padres perfectos, no hay familias perfectas, no hay nadie perfecto. Aquí el único perfecto es el Señor Jesús. De resto, todos estamos cargados de errores, de equivocaciones. Bueno, te pido disculpas si de pronto uso alguna palabra que ya no se use, perdónenme, porque pues tenemos diferente manera de hablar. Puede ser que yo diga algo que para alguien sea una ofensa, me perdona, ¿no? Y, y yo quiero que partamos de ese punto de que no hay familias perfectas, ni aún ahora que estábamos intentando conectarnos, escuchaba que decían que damos la bienvenida al pastor, nombraron como 5 o 6 pastores. Todos los pastores que están conectados, ninguno tiene un hogar perfecto. Todos, si no fallamos de un lado, fallamos del otro, pero esa es la vida del ser humano. Y Dios nos hizo en unas áreas perfectas porque nuestro organismo es perfecto. El organismo que tú tienes, esos ojos, ese poder respirar, esa digestión que tenemos, todo eso es perfecto. Solo una obra maestra pudo haber hecho algo tan perfecto como es el ser humano, que podamos pensar, caminar, hablar, sentir, amar, dormir, comer. Todo eso no es sino la gracia y la bondad del Señor. Pero emocionalmente, emocionalmente, eh, mm, tenemos muchas falencias como personas, sentimentalmente, en muchas áreas tenemos falencias, somos emocionales, somos personas
en altos y en bajos, unos días estamos muy animados, el mundo, mejor dicho, lo queremos agarrar, levantarnos, correr, comer, cocinar y otros días amanecemos que no tenemos ganas de nada, nos duele todo, nos duele hasta respirar, porque somos humanos. Unos días estás animado, voy para la iglesia, estoy contento, otro día no sé si voy a ir hoy porque esa es la vida del ser humano. Pero en medio de todas esas imperfecciones, siempre que yo voy a algún lugar, yo le digo, ustedes detrás de ese hermano Reinel Galvis, de esa hermana Luz Marina de Galvis, hay unas personas detrás de ellos que son las personas normales, que se equivocan, que fallan, que tienen las mismas emociones que todo el mundo, que dieron eh, castigos físicos en momentos que no tenían que darlos. Mi papá me dio, a ver cómo se dice allá, no sé si de pronto alguien me pueda dar la palabra ahí, ¿cómo se llama? Dar correa, aquí le dicen juguete, le dicen Chicote, chicote. chicote, bueno, Sí, chicote. y la última chicote, la última, aquí le dicen también paliza, la última paliza, la última me la dieron a los 18 años. Yo le digo a mi papá, eso casi que fue la semana pasada. Me la dio ya estando muy mayor, a 18 años de la mayoría de edad, allá también, la mayoría de edad a los 18. Yo estaba ya cumpliendo mi mayoría de edad, donde ya se saca el documento de mayor de edad y todo. Y un castigo pues yo lo considero injusto. Él viajó a una convención al Ecuador y, y antes de viajar dijo, ningún chico va a entrar a esta casa. Quedaban mis hermanos, quedaba mi abuelita, quedaba la hermana que nos ayudaba. Y él dijo, ningún muchacho va a entrar a esta casa, ningún chico, ningún hombre. Bueno, pero resulta que ese fin de semana yo cumplía años, cumplía los 18. Entonces los jóvenes de la iglesia fueron y me llevaron un pastel, se llama pastel, torta, bueno, lo que se parte cuando se cumple años. Me llevaron el pastel. Pues yo los hice entrar a la casa. Entraron a la casa, compartimos que la soda, que el bueno, y comimos. Cuando él llegó el día el lunes, preguntó, ¿algún muchacho entró a esta casa? Entonces, pues sí, yo le dije, no, no, solo uno. Entraron como 20, que fueron los jóvenes que fueron a llevarme la torta. Y no, él me dio mi tremendo castigo. Entonces un día yo hablando con él, yo le decía, papi, yo todavía tengo aquí en el corazón, molestando, ¿no? Le decía, y a mí me parece que esa no era para un castigo. Y él se queda mirándome y me dice, no me acuerdes porque me acuerdas y me dan ganas de darte otra. Quedo con ganas de darme otra. Pero esas cosas, eso que ahora en esta generación, ya sabemos que esta generación es la generación de cristal, donde todo el mundo está traumatizado, donde todo el mundo está deprimido, está mal, no podemos decirle nada a un hijo, a alguien, porque herimos sus sentimientos. Hace muchos años los hermanos mayores saben que eso no había sentimiento, o sea, que uno saliera con que papá tengo herido el sentimiento, no, eso daba lo mismo que tuviera herido el sentimiento o no, corrección era corrección. Ahora no, ahora no, si uno llega a castigar a un hijo o le llega a decir cosas eh, de pronto algo fuertes, eso es un trauma, ahora tiene que pasar a terapia, no sé cómo se llame allá, pero todo el mundo anda en terapias.
Usted va al médico y le dice, usted lo que necesita es pasar al psicólogo, tener unas 10 sesiones, cerrar ciclos y bueno, eso la gente ahora es de psicólogo en psicólogo, de psiquiatra en psiquiatra, medicamentos, todo. Es tanto los traumas que hay en este tiempo que hasta los animales, yo no sé si allá en Bolivia, pero aquí en Colombia, los perros ya pasan al psicólogo. ¿Puede usted imaginarse? Nosotros tenemos aquí un perrito que se llama Chontaduro, de esos chiquitos ojones. Y cuando yo escuché que los perros estaban pasando al psicólogo, yo hablé con Chontaduro, con el perro, y le pregunté, Chontaduro, ¿usted qué le va a decir al psicólogo? Y les cuento que no me contestó nada. Este mundo está loco. Eso no demuestra sino que la gente no sabe qué hacer, o sea, la desorganización mental, emocional, está impresionante al punto que todo el mundo defiende ahora lo que antes no se defendía. Entonces, el trabajo como padre de nosotros ahora no es como antes, que vamos a dar una buena lección, unos buenos cinchazos, correazos, o bueno, como le llamemos. Ahora no, ahora es el diálogo, ahora hay que entrar en acuerdos, ahora hay que llevar a la reflexión. Ve, falta un poquito y nos toca suplicar a los hijos que por favor nos miren como padres, porque esta generación, en estos días estaba dando una enseñanza, perdón que me salga un momentico de lo que estamos hablando, y estaba hablando acerca de lo que la Biblia habla en los últimos tiempos, que dentro de la lista que se está hablando de borrachos, de los que andan en laxivias, de los mentirosos, de los blasfemos, en la misma lista están y desobedientes a los padres. O sea, es una generación que es de desobediencia total a los padres, total. Y no puede ser que en Bolivia esté más moderado el asunto, pero aquí, de verdad, que Dios me permite en su misericordia visitar muchas iglesias y conectarme con muchas cosas y me doy cuenta que definitivamente esta generación y los padres pareciera que nos hemos convertido prácticamente como en un objeto de que quedamos como en la antigüedad, como que a ellos ya no se les pone cuidado, como que nos tratan de ver como que nos está faltando una tuerca cuando queremos corregir. Pero en medio de todo eso, nosotros no podemos olvidar que tenemos un principio. Ese principio se llama Jesucristo. Y ese principio es necesario que lo sigamos infundiendo. En la antigüedad, en la Biblia encontramos muchos hombres. Yo diría que casi todos los hombres, los antiguos, los patriarcas, uno encuentra que siempre construyeron un altar al Señor. Hoy estamos hablando de lo que es el altar familiar, ¿verdad? Y ellos construyeron altares en ese tiempo, no era tanto, era más físico en el sentido de movían las piedras, traían la leña, buscaban el cordero, buscaban el animalito para sacrificar, involucraban la familia. Lo leemos en Abraham, lo hizo con sus hijos, lo hizo con Isaac, con Ismael. Yo creo que antes de que naciera el hijo de la promesa que era Isaac, antes de que él naciera, yo creo que con Ismael, que era el otro chico, el otro hijo, también le enseñó lo que era un sacrificio, el valor de lo que tenía. Y entonces uno analiza que era algo muy especial para ellos el tener la oportunidad de poder compartir en familia algo especial para Dios. En ese tiempo, nuestros devocionales, nuestro altar familiar, pues es una costumbre
que hemos pasado de generación en generación. De nosotros, desde que yo me acuerdo, por ahí 7 años, 8 años de edad, se empezaron a hacer los devocionales en mi casa. Y pues por la manera, ¿no? Yo escuchaba que la hermana decía, yo he oído las enseñanzas de la hermana Luz Marina. Por las enseñanzas y por lo que usted ve como en la personalidad de mi mamá, los devocionales fueron algo muy, muy fuerte en la casa. Se hacían quizás unas 2 veces al mes porque ellos salían mucho de casa, tenían muchas actividades, pero siempre sacaban el tiempo, sobre todo los viernes en la noche, cuando no estaban viajando, ellos en casa se reunían con nosotros a hacer el altar familiar, nos asignaban a cada uno una tarea, tú vas a cantar, tú vas a dirigir, tú vas a tener el consejo y aunque éramos pequeños, yo era la mayor, mis hermanos estaban más pequeños, o sea, si yo tenía 7, 8, ellos tendrían 6, 5, o sea que todos estábamos muy pequeños, pero eso no era motivo de que, es que están muy pequeños, ellos todavía no entienden, no, sí entendíamos. Y empezábamos esos devocionales, unos muy bonitos, y con mi mamá había algo en particular, que el devocional teníamos que terminar llorando. Si nosotros no terminábamos llorando con un pañuelito, entonces el devocional no. Mi mamá insistía, insistía, hasta que no veía que alguno lloraba o que alguno exponía algo de lo profundo de su corazón. Entonces, no, el devocional se alargaba. Y esas fueron cosas que se convirtieron en momentos bonitos. Me acuerdo que varias veces hubo personas que se quedaban en la casa, amiguitos de nosotros, amiguitas, y que participaban en los devocionales. Y era un momento muy especial, era un momento muy bonito. Y esto pues nos fue llevando a todos pasamos a predicar. Mi hermano, el que ya se fue con el Señor, era el más pequeño y él siempre en los devocionales, él decía que él era un predicador que venía de otro país. Él siempre se veía en otro país. El otro país era Estados Unidos. Y él desde los 4 o 5 años decía que él venía de otro país y que él era el predicador y que él predicaba en inglés. Tenía 4 y 5 años cuando hacía ese, ese, esa expresión que años después, así fue. Él murió en Estados Unidos siendo un predicador y hablando y predicando en otro idioma. Él era el que quería que le tradujeran del inglés al español y supuestamente mi hermana, mi otra hermana, la que me sigue a mí, era la traductora. Y aunque eso sonaba como tan de niño, como tan gracioso, en realidad, si lo vemos como una manera profética, se estaba declarando lo que iba a ser y lo que fue. Nosotras éramos siempre las que asistíamos, nos ponían a predicar y esto desarrolló en nosotros que aunque llegamos a la edad de la adolescencia, donde la adolescencia nos dio duro quizás en el sentido de que a veces esta edad trae muchos cambios. Mejor dicho, si yo me pongo a hablar cosa por cosa y cambio nota a la medianoche, pero a grandes rasgos, aunque pasamos por la adolescencia y pasamos épocas muy difíciles, eh, nunca se dejaron de hacer los devocionales, aunque ya no se cantaba igual, ya no participábamos iguales que cuando estábamos niños, pero siempre oíamos la palabra, siempre hubo la oración, siempre hubo la reflexión. Y ya los años pasaron, ya todos salimos de casa. Ahora ya llegó la siguiente generación, que es la mía. Ya yo también ya tengo hijos grandes, tengo un hijo que va a cumplir 28, otro que va a cumplir 26. También con ellos experimenté lo que fue los devocionales, los altares familiares en casa. Y con mis 2 hijos varones tuve una experiencia muy hermosa, muy bonita. Ya era una generación más inquieta, porque la generación de los hermanos mayores
Si hay algún hermano mayor, me está entendiendo, era una edad donde uno le decían, quédese ahí, y uno se quedaba ahí, ¿cierto? Y si no, había un palito o algo que le decía que tenía que quedar y uno se quedaba. Pero ya la siguiente generación, que ya la que me tocó criar a mí, ya no eran tan quieticos, ya eran más inquietos, ya saltaban más, brincaban más, ya no era de obedecer como con la misma intensidad que obedecimos nosotros, sino ya era más forzadito. Sin embargo, en medio de todo eso, yo sacaba el tiempo con ellos para hacerles el altar familiar con mi esposo, cantar con ellos, que ellos se expresaran. Y un día, recuerdo muy bien, y se los comparto para que nos demos cuenta que Dios es exageradamente especial cuando quiere hacer algo maravilloso, y más con nuestros hijos. Y subimos a la parte alta de la casa, una terraza, y ellos habían botado todos los juguetes. Niño que se respete mantiene los juguetes en el piso, porque si los juguetes mantienen guardados, el niño no es normal, ¿cierto? Lo normal es que los juguetes estén tirados, que todo esté desordenado. Y ellos habían tirado todo tipo de juguetes y hasta agua habían echado. Subimos allá a la terraza, comenzamos a guardar los juguetes, ellos ya estaban cansados. Yo no sé, yo ese día sentí en mi corazón de decirles, bueno, después de todo esto, vamos a subir los instrumentos. ¿Qué eran los instrumentos? Los tamborcitos, unas panderetas, eso era lo que teníamos en casa. Vamos a subirlo y vamos a hacerle un devocional al Señor. Y como estábamos en la parte de arriba, había una parte que no tenía techo y se veía el cielo. Entonces yo comencé a hablar con ellos y a decirles, mire, el que creó todo eso está aquí con nosotros. Y a él le vamos a cantar con el alma. Y bueno, al comienzo ellos hacían bulla y bulla porque estaban muy pequeños, quizás 4, 5, 6 años. Y empezaron a hacer bulla, entonces yo los detuve y les dije, no, así no, no es solo hacer bulla, vamos a hacer algo bonito. Vamos a comenzar a cantar. Y hay un coro muy conocido, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y comenzamos a cantarlo y ellos en su lengua comenzaron a cantar, hermano, y cuando yo me di cuenta, uno de mis hijos comenzó a hablar en lengua y el otro comenzó a llorar y eso se convirtió en un momento tan especial que lo tengo grabado aquí en mi corazón. No fue en el templo, no estábamos acompañados de nadie, no habían instrumentos como los que tenemos, no había piano, no había batería, habían solo unos tambores, pero en ese momento Dios hizo una cosa especial en el corazón de ellos y en la vida. Y eso marcó muchísimo porque ellos no se quedaron niños, ellos crecieron y todas esas cosas Dios sencillamente va convirtiendo esos pequeños momentos en encuentros con Dios. Que eso es lo que tenemos que hacer en esta generación. Intentar buscar los momentos. Ya sí, sí, o sea, estamos hablando en este momento con padres de familias que tengan sus hijos de pronto pequeños, que tengan, porque ya intentar, por ejemplo, yo intentar hacer un devocional con una persona ya de 28 años, otro de 26, otra, ya están grandes, o sea, ya es un culto, ya es un culto, ya es un momento diferente, ya no es esa sensibilidad que puede llegar a ver en los niños. Entonces, por eso es que hay que aprovecharlos desde temprano. Por eso yo analizando cada uno de estos patriarcas que ofrecieron sacrificio, ellos ofrecieron sacrificio siempre. Abraham, por ejemplo, dice la Biblia, uno se pone a leer varios capítulos en el libro de Génesis y se encuentra que Abraham construyó muchos altares al Señor, donde Dios lo iba direccionando, cuando llegaba a un lugar, cuando ofrecía algo, cuando llegaba, o sea, lo tomó como algo cotidiano. Si hablamos de Job, nos damos cuenta que dice que Job todos los días
hacía un altar, hacía un sacrificio, porque se ponía a pensar, de pronto mis hijos pecaron, de pronto mis hijos fallaron al Señor en algo. Entonces él lo que intentaba era reconstruir y como alivianar delante del Señor todo eso. En este tiempo, ¿cómo podemos hacer eso? De pronto no todos los días. Podemos reunirnos en familia, con los niños, hacer un devocional, porque eso tiene que volverse en un momento especial. Eso no podemos caer en una monotonía. Yo hablaba un día con una mamá que me decía, hermana, es que yo quiero que mis hijos sean tan buenos hijos, que yo cada que se acaba el culto llega, todos los días yo les hago devocional. Y yo le dije, dentro de 15 días, 2 semanas, volvemos a hablar cómo va. A las 2 semanas le pregunté, ¿cómo van con los devocionales? Y me dijo, pues yo lo noto como un poco cansado. Le dije, es que no, las cosas no se tienen que hacer por una monotonía o porque eso los vaya, no, que cuando se haga un altar familiar sea un momento especial, no algo forzoso como todos los días caemos en eso, no. El altar familiar diario lo tenemos que hacer es tú y yo, como padres. Tú y yo todos los días tenemos que entrar en la presencia del Señor, en oración, en clamor, en esa búsqueda del Señor por nuestros hijos y buscar el momento propicio para compartir con ellos. Ahora, orar por ellos todos los días. Yo tengo una adolescente de 16 años que ya está en la universidad. Ya está en la universidad, pero ella no sale de aquí, de esta casa, sin que antes oremos, leamos el versículo y la encomendemos al Señor, porque, porque ese es el trabajo. Y en esta escasez de tiempo, yo no sé si en Bolivia está sobrando el tiempo, pero por acá, por estas tierras, el tiempo se está haciendo corto. O sea, uno se levanta y cuando menos se da cuenta ya va llegando a mediodía, corre, va, viene, el tiempo está supremamente apremiante, pero en medio de todo ese tiempo, yo tengo que tener en cuenta que como padre, como madre, yo tengo que ir a la delantera, tengo que ir más allá, buscando el momento para que ellos puedan tener un encuentro con Dios. Vea, mi hermano, padre de familia, madre, hermano, maestro de escuela dominical, que enseñas en la iglesia, esto de transmitir el evangelio, de enseñar el evangelio, va mucho más allá de llenar un tablero, estudiar una lección. Esto va mucho más allá, esto es de sumo cuidado. Yo siempre me pongo a pensar, si Dios en su misericordia usa el tiempo que necesita para cada cosa. Los afanados somos nosotros. Uno ahora encuentra que, que todo se quiere rápido, ¿cierto? Y si hay algo que nos ha enseñado a que la vida vaya tremendamente rápida es eso. Porque nosotros nos conectamos y mandamos un mensaje y esperamos que en 5 segundos la otra persona nos conteste. Si se demora 15 segundos, ¡ay, qué demora! Pero ¿por qué no contesta? Porque estamos enseñados así, ¿cierto? Cuando nos van a vender un plan para los teléfonos y todo, nos dicen, es que con esta red, con este medio, se puede comunicar más rápido. Para el Wi-Fi, le tenemos un aparato bueno para que le llegue una buena señal, porque todos queremos para cortarnos el tiempo. Y ahora todo es así, todo. Le tenemos la promoción en menos tiempo del que usted se imagina. Antes, para llegar de un país a otro, ¿se acuerda? Antes todo era por tierra, entonces la persona se demoraba. Mi papá dice que de aquí de Colombia a Bolivia se fue una vez por tierra y creo que alcanzó a durar más de un mes entre tramo y tramo y tramo, y bus, más de un mes para llegar. Después se acortó y ahora habían vuelos, que los vuelos duraban una cantidad, ahora son unos jets que nos llevan más rápido a Bolivia y nos llevan al otro lado del mundo, y porque todo es así. Pero humanamente, físicamente,
¿Quién de nosotros ha visto una promoción que salga un letrero grande que diga se tienen embarazos a 4 meses? Encargue su bebé, encargue lo que usted en 4 meses tiene su bebé. ¿En dónde? Ni lo más avanzado que hay en la ciencia, ni en la NASA, ni en ningún lado. Se siguen necesitando los mismos 9 meses. ¿Sabe qué me enseña a mí eso? Que es que Dios siempre tiene fiel cuidado de todo. El Señor dirá que se afanen por todo lo que quieran, pero yo, para que un ser humano se forme y la mano del Señor está metida ahí, porque la Biblia dice, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Él fue el que nos hizo. Entonces su mano va detrás de cada ser humano que va naciendo, que se forma en el vientre de una madre. Por eso necesita los 9 meses de formación, porque Dios no vive afanado como nosotros, ni está esperando en qué corto tiempo. Seres humanos, vamos a sacar 5 esta semana porque es que estamos tan afanados. Dios no tiene afán, Dios tiene sumo cuidado. Y si Él tiene sumo cuidado, ser humano por ser humano, uno por uno, ser humano por ser humano, tiene cuidado. ¿Quiénes somos nosotros para no tener el cuidado de cada uno de nuestros hijos, de cada uno de nuestros niños que nos rodean, para tratarlos con cariño, para enseñar este mensaje con cariño, para infundir esta palabra? Hay que hacerlo todo con amor, con respeto, con tiempo, con dedicación. No podemos vivir afanados como todo el mundo. A ver, vamos a hacer un devocional. A ver, apúrele, hágale. No, no. Hay que sacar el tiempo. Mira, hermano, te digo algo, padre de familia. El mejor evangelio que se puede predicar en este tiempo es tu vida, es tu ejemplo, es tu manera de hablar. Porque hay personas que cogen una Biblia y le leen la Biblia y ven que la Biblia dice, pero tienen un mal carácter, son personas altaneras, tratan de cualquier manera, insultan, hacen cosas. Entonces no vamos acorde con lo que estamos diciendo. El mejor evangelio para mis hijos no es que yo todos los días les diga, y es que el Señor les manda decir, no. El mejor evangelio es que en mí vean que la gloria del Señor está reflejada. ¿Y cómo se refleja la gloria de Dios? En una sonrisa, en un buen trato, en una buena palabra, en una buena corrección, en el sentarme y explicarle lo que estás haciendo no está bien, porque estamos, hermano y hermana que me estás escuchando, estamos viendo una generación que no es como antes, que mamá se enojaba con uno y sacaban un zapato y se lo ponían a uno y uno recibía el zapatazo y bueno, no, ahora un zapatazo lo que te puede llevar es a la cárcel, porque eso se llama maltrato, ahora se llama maltrato, una mala actitud, una grosería con un hijo, lo que te está llevando es a demostrar que hay en tu corazón. No es como antes a los hijos se les llegó a decir, bueno, no los míos, pero tuve muchas amigas y amigos que los papás no los bajaban de burros, de animal, de torpe. Mi abuelo, así le decía a los familiares, a los hermanos de mi mamá. Mi abuelo tuvo un carácter supremamente fuerte. El papá de mi mamá, uy, un carácter, pero de esos, Dios mío, si mi mamá tiene buen pulmón es gracias al abuelo, porque ese abuelo de un solo grito sentaba al que fuera y tenía un carácter. Y él conoció el evangelio al mismo tiempo con mi mamá. Fueron bautizados todos en ese mismo tiempo, pero él se apartó. Él se cansó de la iglesia y se apartó. Y duró apartado, yo creo que duró más de 20 años, sí, como entre 20, 25 años duró apartado. Y durante ese tiempo que él se apartó, que se salió de la iglesia, todos sus hijos se salieron, menos mi mamá y mi abuelo, que son las únicas.
Todos se salieron. Después, cuando ya el abuelo pasaron los 20, 25 años, volvió al evangelio. ¡Qué bendición! El abuelo volvió, eso ayunaba, cantaba, bueno, todo bien. Pero la consecuencia de haber dejado al Señor cuando ellos eran unos adolescentes, unos niños, hizo que ninguno, solamente mi mamá, siguieran en la iglesia. Porque es que hay errores que se cometen. Por eso, Padre, tú que me estás escuchando, Madre, no seamos egoístas. A veces oímos expresiones como por ejemplo, es que la vida es mía y yo veré qué hago con mi vida, ¿no? Es verdad que la vida es tuya, pero toda decisión, toda mala decisión que tengamos va a repercutir en una familia, va a repercutir en un niño. Si tú vuelves atrás, si tú no vuelves a la iglesia, si tú maltratas con tus palabras, si tú no tienes una vida como leímos en el libro de los Salmos, en integridad. Dicen, andaré en integridad en mi casa. Si no se vive una vida íntegra, estás predicando un evangelio que no es real. El evangelio real es lo que sale de tu corazón con el alma, lo que puedes infundir a tu familia con tu ejemplo. Tu hijo adolescente no va a leer la Biblia como tú crees. La Biblia para él es tu comportamiento. Es la manera como oras por ellos, cómo hablas con ellos, cómo te acercas a ellos. Así que yo te invito en el nombre del Señor. Yo no sé si alguien de pronto ahí me puede decir cuánto tiempo más tenemos para yo saber si sigo, si hasta qué tiempo, no sé, estoy perdida el tiempo, pero para no pasarme de tiempo que ustedes tengan programado. 20 minutos, 20 minutos más, ¿Cuánto? 20 minutos más. 20 minutos más. Listo, mi hermano. Gracias. Entonces, esta noche yo les quiero motivar a todos los que están aquí conectados a que hagamos un alto en el camino y pensemos, ¿qué puedo hacer yo como padre, como maestro, como madre, para que mi hijo se acerque más a Dios? Este altar familiar es necesario, claro que sí. Y que bueno, antes de un devocional, yo a veces acostumbro. Vea, hermano, y aunque mi hijo, por ejemplo, mi hijo mayor que trabaja en una clínica, que ya están grandes, yo cuando les digo, vamos a conectarnos, vamos a tener un devocional, un momento aquí, suelten los teléfonos, suelten todo. Uno tiene que haber orado antes por eso y decirle, Señor, que este momento que tengamos sea un momento especial, que tu presencia se mueva, ve, hermano. No nos alcanzamos a imaginar con cuántas cosas está luchando nuestra familia, nuestros hijos, pensamientos. Tú quizás estás en un entorno de casa o en el entorno en que te mueves, no te alcances a imaginar las luchas tan fuertes que pueden llegar a tener ellos, las personas que salen a diario, que se van a una universidad, a un colegio, a un instituto, que están dentro de un ambiente súper pesado. Ahora las charlas no son como antes, ahora se está hablando de una cantidad de cosas que contaminan, pero ahí es donde es el trabajo del papá, de la mamá que se levanta en las madrugadas, que se levanta a clamar, a decir, Señor, yo llego hasta este muro, pero yo de aquí no paso. El único que puede pasar más allá eres tú. Tú tienes el poder de llegar donde tú quieras llegar. Tú tienes el poder, mi hermano. Y Dios revela, Dios muestra, Dios hace cosas especiales con tal de que tu hijo, con tal de que nuestro hijo no se vaya a perder, pero para eso se necesita tener más tiempo, más devoción, más entrega. No vivir con los afanes en los que está viviendo el mundo ahora. Y mira, ten en cuenta, la palabra que se siembra traerá fruto. Yo estaba leyendo en estos días de un libro que sacaron acerca de la diferencia que hay entre criar una familia
con temor de Dios, hablando de oración, hablando de la búsqueda de Dios, teniendo momentos especiales con Dios, a una familia donde nunca se nombra a Dios, más que para ir a una misa, a una religión que no tiene nada que ver. Y este estudio lo hicieron por 4 generaciones, o sea, duraron casi 40 años escribiendo tramo por tramo de este libro para darse cuenta qué diferencia había entre una familia que involucraban a Dios para todo y qué diferencia había entre la otra familia que no. Lógico, ahí fueron bisabuelos, abuelos, nietos, bisnietos de las 2 generaciones. Y luego concluye el libro diciendo, definitivamente la diferencia puesta. Entonces colocaron los dos paralelos. En la familia de los que poco, o sea, ningún conocimiento cristiano, sino salvo el normal, el que se hace una vez al año, arrojó profesionales, arrojó personas con algunas propiedades, pero también el resultado de esas familias encontraron drogadicción, desviaciones sexuales, personas en la cárcel, encontraron ladrones, encontraron, bueno, una cantidad de decadencias, pero en la otra familia, de las 4 generaciones, encontraron rectores de universidad, pastores, misioneros, músicos, profesionales, uno que otro que se desvió el camino, porque todo encontramos, uno que otro que se desvió el camino, pero era una lista que no tenía punto de comparación. Y al final el escritor decía, lo único que podemos concluir de esto es que vale la pena incluir a Dios siempre en la familia, que esto no, aunque no se ve ahora, porque a veces pensamos, pero es que hermana, yo le hago el devocional a mi hijo y él sigue igual, a mí me lo hacía y yo seguía igual. Yo no, yo no veía fruto, no se me veía el fruto por ningún lado. Me acuerdo que a veces mi mamá sobre todo, ¿no? Mi papá tenía más fe que algo bueno iba a pasar conmigo, pero mi mamá a veces me miraba y me decía, ay, mami, yo te miro, y yo digo, ¿será que Jessica alguna vez querrá algo? Y yo decía, mamá, deje el afán, yo le decía, deje el afán, que todo tiene su tiempo, tranquila. Y ella siempre vivía, y claro, con esa manera de ser de mi mamá tan especial, ¿no? Ella en la iglesia, ella desde allá me hacía pasar delante de todo el mundo, y decía, yo quiero que oren por mi hija, porque es que la rebeldía, hermano, yo pasaba con esta cara roja de la pena, porque yo decía, Dios mío, todo el mundo, y cuando se terminaba el culto, las hermanas ancianas me ponían la mano en el hombro y me decían, no haga sufrir a los papás. ¿Usted por qué no se porta como la hermana Luz Marín? Ay, me ponía todo, y yo decía, bueno, yo no. Y siempre que había un devocional y que mi mamá decía, ¿qué quieren ser? Mi hermano, el que ya falleció, siempre decía, yo quiero ser un pastor. Mi hermana, la que me sigue a mí, decía, yo voy a ser una esposa de pastor. Mi hermana pequeña todavía no hablaba. Y cuando me preguntaban a mí qué quería decir, yo le decía todo, todo menos esposa de pastor o casarme con un pastor o nada que tenga que ver. Entonces eso para mi mamá era dolor. Ella me miraba y decía, ay, señor, ¿qué va a hacer de Jessica? Y ahora que han pasado los años, que ven, vamos, acompáñame, que reemplázame, que mira, que hazme el favor y todo eso, yo me pongo a pensar, ¿qué tal? Uno se hubiera quedado en ese tiempo, uno no existe. Hubiera dicho, no, es que esta no se le ve futuro por ningún lado. No te preocupes, hermano, que aunque tú no le veas en este momento a ese adolescente que lo ves despistado, que lo ves en otro, es pues la fe, la certeza. O sea, por fe, créelo, él va a predicar, él va a ser una gran persona. Yo, por ejemplo, en este momento que tengo mi adolescente, es difícil tener un adolescente en este tiempo, y más mujer, de verdad, y tener un adolescente, pero yo a ella la miro y yo le digo, tú vas a ser hasta mejor que la abuelita Luz Marín. Y ella me dice, ¿será? Yo le digo, oh, 10 veces mejor.
que la abuelita de los maridos. Lo creo, que Dios en su tiempo hará una obra, pero para esto se requiere paciencia, amor, se requiere de tener esa capacidad de meterme en ese proceso y decir, Señor, aquí voy a sacar el tiempo, porque hermano, esto hasta los niños, esto está enloqueciendo toda generación. Los niños ahora para oír una historia bíblica les cuesta mucho más que a los niños de antes. ¿Saben por qué? Porque ellos ahora están enseñados a la luz, al movimiento, a los videos. Entonces, claro, ellos todo el tiempo, su concentración está es en eso, en donde haya buena luz, donde haya buen sonido, a oír un maestro o a un papá que se pare a decir, a dar un consejo, le duran a uno 3 o 5 minutos y se le van durmiendo, porque claro, estamos enfrentados frente a algo tan fuerte como lo que es las redes sociales, el internet y todo lo que tenga que ver con sonido, luz y movimiento. Eso es algo muy difícil de enfrentar, pero todavía Dios sigue haciendo cosas bonitas, Dios todavía sigue tocando corazones, Dios todavía sigue haciendo cosas especiales y qué bueno que en nuestras iglesias no se pierda el enseñar la palabra de la manera más didáctica, de la manera en que ellos puedan entender. No, no nos podemos quedar. Es que a mí me enseñaron así. A mí, por ejemplo, cuando a mí me dieron clases de escuela dominical, yo no me acuerdo haber visto un solo muñeco donde me mostraban nada. La hermana llegaba con su Biblia y nos predicaba. Yo tenía como 5 o 6 años y ella daba unos mensajes que ni la tercera parte yo la entendía, porque ella predicaba era de doctrina, imagínense. Y después de que ella terminaba de predicar de doctrina, decía, bueno, ¿quién se quiere entregar al Señor? Y yo uno con 5 años, ¿quién se quiere entregar al Señor? Yo no me acuerdo que ella me contara historias didácticas, que ella se tirara al piso. No, no, me acuerdo que llamaba Berta, se llamaba mi maestra. La hermana Berta, ella hablaba, cantaba, y eso con la Biblia aquí de lado a lado. Pero cuando ella empezaba a orar al final de la clase, Dios, el Espíritu Santo la tomaba y ella comenzaba a orar uno por uno y empezaba a hablar en lenguas. Y yo ahora me pongo a pensar, ese fue el método directo del Espíritu Santo, donde el Señor estaba tocando corazones, porque de esa clase, donde yo tenía 5 y 6 años, de ahí, como 6 somos esposas de pastor. Entonces, no fue el método, fue la unción. No fue lo que se usó en ese tiempo, Dios, esa fue la manera que usó y Dios se glorificó ahora en este tiempo. No podemos ni siquiera ocurrírsenos ir a dar una clase con la Biblia en la mano y de lado a lado, porque estos niños se nos salen de las manos, salen corriendo, gritan, nos desesperan. Si nos descuidamos hasta nos amarran y nos hacen algo. ¿Por qué? Es una generación totalmente diferente, pero aún así Dios todavía se sigue moviendo. Entonces, ese versículo tan bonito, ¿no? Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Las generaciones cambian, los métodos cambian, los padres cambiamos, el gobierno cambia, las prohibiciones llegan, pero Dios no cambia. Dios todavía habla por medio de sueños. Dios todavía toca corazones, da esa sensibilidad. Y yo quiero terminar contándoles un testimonio a todos los padres que están aquí, que de pronto en algún momento se han sentido desalentados, desanimados y creyendo. Y es más, puede ser que su hijo, su hija se haya salido de las manos. Puede ser que usted en este momento se encuentre frente a situaciones que usted dice, no sé cómo actuar con él, ya no quiere escuchar, pero mira, que las oraciones, Dios las escucha, las escucha. Aquí en esta ciudad donde yo vivo, un hijo de un pastor cayó en lo más terrible que usted se puede imaginar. Cayó en las drogas, hijo de pastor. Yo no te estoy hablando de un hermano de la iglesia. Cayó en las drogas al punto que comenzó a dormir en las calles, a dormir en las calles. Usted se puede imaginar, hermano, el pastor que me está escuchando o los pastores que me están escuchando, que un hijo de uno esté durmiendo en la calle mientras uno predica.
Eso es una afrenta terrible. Eso, yo me ponía a pensar y yo decía, Dios mío, eso es como sentir como el enemigo se levanta. Y estos padres, ellos se los llevaron de la ciudad a un municipio cercano. Y los llamaban allá, mire hermano, pastor, es que su hijo ya lleva como 4 o 5 días tirado en la calle, venga. Él iba con su esposa, recogían, levantaban a ese muchacho del piso, del suelo, lo levantaban, lo llevaban a un lugar, lo bañaban, le daban de comer. El muchacho bautizado se había ido con otra chica de la iglesia, se escaparon los dos para la calle, al mundo de las drogas, de lo más perdido. Y entonces la hermana un día se levantó y le dijo al esposo, mi amor, ya hemos hecho, sí, oramos todos los días, vamos, lo visitamos, pero yo creo que necesitamos meternos como en algo más profundo en Dios. Yo les tengo una propuesta. Bien, ella tiene una niña, una adolescentica como de 13 años. Me dijo, yo les tengo una propuesta. ¿Por qué no empezamos los tres a orar todos los días 1 hora diaria? Entre los tres. Los tres, vamos a sacar 1 hora diaria todos los días y vamos a decirle, Señor, lo que tú quieras hacer con ese adolescente. Y ella decía, Señor, llénalo con el Espíritu Santo, llénalo con el Espíritu Santo, donde le esté, quebranta su corazón bueno. Y comenzaron a orar. Pasó como un año completico y orando todos los días y cada vez los llamaba. Su hijo sigue en la calle, ¿qué está peor? Ahora con una muchacha están tirados allá en el piso. Y un día estaba el hermano en un culto en la calle, los cultos que se hacen, no sé cómo se dice allá, campal, al aire libre, afuera. El hecho no en el templo. Y estaban en pleno culto cuando le suena el celular y el hermano agarró el celular y se quedó así callado mientras el culto seguía y se puso la mano en la cabeza y empezó a llorar y a llorar y a llorar y se sentó ahí en una piedra que había. Cuando la esposa vio esa, la esposa lo único que hizo fue que agarró su bolso y se fue y se subió a un bus y se fue a buscarlo, porque ella cuando lo vio a él así dijo, lo mataron, lo mataron. Y ella lo único que hizo fue correr hacia allá. Y miren lo que había pasado. Resulta que el muchacho estaba drogado y alquilaron una cuarto, en un segundo piso, en esos lugares, como le llaman allá, antros también, en esos lugares perdidos de los centros de las ciudades. Se habían metido allá en ese segundo piso en una drogada de esas tremenda. Y resulta que estando allá, un primo de la muchacha con la que él se había ido, comenzó desde donde estaba el primer piso a gritar y a desafiar al muchacho y decirle que usted que salga, que vamos a pelear, y todos drogados, porque es un mundo de drogadicción. Venga, que usted que salga, que en este momento, y bueno, el hecho fue que ese muchacho subió la escalera, abrió la puerta y llevaba un cuchillo en la mano para matar al hijo del pastor y matar a la muchacha que estaba él. Y cuando la muchacha que estaba acostada al lado, él vio ese cuchillo, claro, en ese momento la traba y todo lo que tenía, las drogas que tenían en la cabeza, ella lo único que recordó, porque ella también era bautizada, lo único que recordó y comenzó a gritar sin reparo y a grito completo comenzó a gritar, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, porque ella dijo, nos mataron y gritaba y poder en Jesús. Y en ese momento que ella estaba gritando y poder en Jesús, y se levanta el hijo del pastor de la cama, porque el muchacho venía con ese cuchillo y se levanta ese muchacho. Hermanos, cuando él se levanta de esa cama, empezó a hablar en lenguas. Y comenzó a hablar en lengua, hermano. Y ese cuarto que era la misma cueva de Satanás, el mismo infierno que estaban viviendo. Es como si se hubieran roto unas miles de cadenas y ese muchacho comenzó a hablar en lengua. Y claro, la llamada que fue que la chica llama al papá y le dice, hermano, a su hijo lo iban a matar, pero en el momento que yo empecé a gritar el poder en Jesús, él comenzó a hablar en lenguas, hermano, y claro, ¿sabe por qué lloraba el hermano? Porque ella lo puso a escuchar todo lo que el hijo hablaba.
O sea, él estaba escuchando cómo él hablaba en lenguas, cómo allá la chica gritaba y poder en Jesús. O sea, cómo fue todo transformado en segundos, en segundos. Hoy ese muchacho va por las iglesias, canta, sirve al Señor. Dios lo restauró, Dios lo levantó de la nada. Y eso para mí ha sido un impacto tan grande de imaginarme que Dios tiene unas maneras de obrar que uno no entiende. Todos nosotros queremos ver un milagro de Dios de pronto en el templo o que algo acontezca allí, pero Dios tiene su manera. Y yo no sé cuál padre de familia, mamá, cualquiera que esté pasando una circunstancia con uno de sus hijos, yo le digo, Dios tiene el poder y Él obrará de una manera especial. Solo hay que creerle, hay que buscarle. Esa disciplina, yo me voy a pensar, estos hermanos se desprendieron de una hora diaria para decirle, Señor, haz algo con mi hijo, hasta que Dios lo hizo. Yo te pregunto, si tú comienzas desde ahora, Señor, este niño que siento, porque ahora, hermana, yo he ido a iglesias que me dicen, hermana, ayúdeme con este niño no se lo aguanta nadie, y uno va a hablar con esos niños y son supremamente despiertos, sí, y yo digo, claro, hay mucha influencia, pero nunca habrá una influencia más grande que la del poder del Espíritu Santo. Yo quiero invitarles en este momento a hacer una oración muy especial donde tú le vas a decir al Señor, Señor, direccióname, direccióname cómo vamos a construir un altar para ti en nuestros hogares. ¿Cómo vamos a construir a diario en nuestra vida de oración? ¿Cómo vamos a crear esos momentos? Lo único que yo te digo, mi hermano, es que su palabra sigue siendo vigente, que Él sigue siendo bueno y que Él quiere seguirnos ayudando sobre toda situación. Señor, yo te doy gracias por este momento. Te doy gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Te doy gracias por cada padre, madre, maestro que se conectó en su dispositivo para oír esta enseñanza. Señor Jesucristo, aquí no hay estrategias, aquí no hay más que la búsqueda de tu presencia, que tu dirección. Yo te ruego, Señor, que cada uno de los hermanos que ha oído en esta noche esta palabra, guarden en su corazón que haya esa integridad, no, no solo de llevar un niño el domingo a que le den una lección, sino que haya integridad en la integridad de mi casa andaré yo. Que haya esa integridad en cada casa, que haya esa búsqueda. Señor, cada uno de esos niños, jóvenes, adolescentes, por difícil que sea la situación, por más fuerte que se levante el enemigo, tú sigues siendo Dios, tú sigues teniendo el control. Para ti no hay nada imposible. Yo te ruego, mi Cristo, que bendigas este ministerio de escuela dominical, que bendigas cada padre de familia, Señor, y que aunque alguien en este momento vea muchas cosas perdidas a su alrededor con alguno de sus hijos, que en esta noche renueve su fe y aumente su fe, Señor, en medio de las cosas que se ven, Señor. Tú sigues obrando, sigues cumpliendo propósitos, porque tú tienes pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Tus pensamientos siempre serán más altos que los nuestros. Yo te ruego tu ayuda, tu bendición y tu intervención en el nombre glorioso tuyo, mi Jesús. Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.